Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de PLF. Hola Gaby, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Uri? Un gusto Muy de estar bien, aquí con vos. Baruch Hashem, muy bien. Con ustedes tengo el gusto de presentarlo a quien fuera mi maestro, creo que durante un cuatrimestre, no sé si dos, en el Seminario Rabínico Latinoamericano, ya cuando ambos éramos más jóvenes, Gaby, Sí, sí, es verdad. Hace hace, un hace, hace unos tiempito. cuantos años atrás. Ya me siento viejo cuando lo digo, todavía No, tengo ese bueno, entonces, espíritu de ¿qué, joven, qué me pero... queda a mí entonces? Y sí, habrá sido, estamos hablando, 2013, 2014, ¿estamos bien? Bueno, ya casi Sí, 10 por años. ahí, por ahí. Bueno, digamos 8. Arreglemos el 8. 8, 8, bien. Y con ustedes es el rabino Gabriel Masser y vamos a tener el placer de hablar en esta próxima hora de este episodio de PLF sobre un tema que realmente en estos más de 130 episodios que venimos viendo, le fuimos esquivando por mí, les voy a decir, soy sincero, me voy a sincerar por esto. Hoy vamos a hablar del misticismo judío, ¿no? De la cábala, de los orígenes de la mística judía, y no es un tema que yo diría que está Karov Leliví. No es uno de esos temas que están cercanos a mi corazón, pero quizás Gaby me logra volver a enamorar con algo que nunca fue central en mi recorrido por lo judío, pero que siempre vale la pena aprender más y conocer y abrir el escenario. Gaby, antes de introducirnos en este mundo, y quizás tenés este objetivo, volver a enamorarme a mí del misticismo. ¿Cómo lo ves? Lo intentaré. Bien, ahí está. Conversaremos. Conversaremos. ¿Quién es Gaby? ¿Okay? ¿Quién es el rabino Gabriel Masser? ¿Y desde qué lugar nos habla de estos conocimientos desde el misticismo? Si querés contarnos brevemente, para quienes no tengan el gusto de conocerte, quién sos vos y tu recorrido profesional. Bueno, ¿quién soy yo? Siempre es una pregunta por el devenir, ¿cierto? ¿Quiénes somos? ¿Quiénes fuimos? ¿Quiénes seremos? Es una constante búsqueda, pero supongo que en lo más concreto te referís quizás a cuál es mi formación general. Me hace acordar, vos sabés que la pregunta, hay un libro muy interesante que escribe David Rosenberg. David Rosenberg quizás es un nombre que no nos suena demasiado, pero en cuanto yo te mencione un libro, que no es al que me estoy refiriendo antes que ahora voy a referir, este es un libro el libro de J, The Book of J, ¿sí? El libro de J, que es Pero un ese libro es que de fue... Bloom. Ahí está. Uno piensa que es de Harold Bloom y efectivamente es de Harold Bloom, solo Ok, que si vos estamos bien. miras el subtítulo mismo en la tapa frontal, en la capa frontal, dice Harold Bloom, pero abajo dice David Rosenberg. Okay. David Rosenberg es quien traduce los pasajes bíblicos para Harold Bloom. Resulta que David Rosenberg es poeta y traductor, ¿no? Y él escribe un libro de autoría propia, me refiero ya no solo como traductor y poeta, que se llama An Educated Man, A Dual Biography of Moses and Jesus. ¿Eh? Esto es un hombre, entre comillas, vamos a poner educado, una biografía dual de Moisés y Jesús. Pero él aclara que cuando pregunta o escribe en su título An Educated Man, pregunta es cómo traducimos An Educated Man. ¿Educado o formado? ¿Cierto? ¿No? La gran diferencia, porque educado podría ser alguien, por ejemplo, que se ve una persona mayor, le abre la puerta, la deja pasar primero, una señora embarazada, pero formado, uno se refiere a qué? A los ¿Dónde conocimientos, te ¿no? Más. educaste? Claro, ¿dónde recibiste tu educación formal? Entonces supongo que vas por ese lado, y bueno, me informé, digamos, más que nada en el exterior, ¿no? Tengo un BA de la Universidad Hebrea de Jerusalén, filosofía general, pensamiento judío. Tuve la suerte de poder especializarme en misticismo judío y Kabbalah, estudiando directamente con los alumnos de Gershom Scholem, grandes personas, hoy ya mayormente retiradas, como Joseph Dan, Ujú. Rachel Elior, Rivka Schatz-Uffenheimer, y varios otros. Bueno, pues tengo también un máster de los Estados Unidos, del Hebrew College,
Tuve la suerte también de poder estudiar con un grande, que quizás fue uno de los últimos eslabones entre la Europa que caía y un judaísmo renovado en Estados Unidos, y ese fue Yakov Petukovsky, Mm. que nos cuenta grandes historias, sobre todo relativas en manera personal de su vida, que cree que su abuelo, decía él, siendo rabino en Alemania, él dice, bueno, yo creo que fue gracias a mi abuelo que Franz Rosenzweig permaneció judío, porque Mm. vos sabés, lo mismo que tu querida audiencia, que Franz Rosenzweig estaba considerando una conversión. ¿Y ¿Mm? era el abuelo de Petuhovsky el que era el rab de la Keilah en Yom Kippur? Exactamente. Ese día Ah. en Yom Kippur, donde de alguna manera, como vos bien lo vas comentando, conoces el gustito de la historia, eh, Franz Rosenzweig dice, va a entrar al cristianismo, pero desde el judaísmo. Entonces él quiere ir a ese día de Yom Kippur a despedirse oficialmente del judaísmo. Pero quien estaba ahí, en ese púlpito, Mm. era el abuelo de Petukovsky. Y entonces cree que fue gracias al sermón, a la prédica, a la drayá de su abuelo que tocó el alma de Franz Rosenzweig y evitó que el autor de La Estrella de la Redención saliera del club. Y a fe, y a fe. Bueno, Bueno, Gaby, sí, vamos entonces ahora, luego de un recorrido de la formación, no de lo educado del rabino Gabriel Mazar, sino de la formación del rabino Gabriel Mazar, vamos a entrar un poco en este terreno de la mística judía. ¿Cuándo, quizás esas preguntas, ¿no? Que son complejas de responder y me hace decir, ¿cuándo comienza la mística judía? ¿No? Sé que un místico me va a decir desde el momento de Adán Rishon, desde el primer ser humano, o desde Abraham, desde Moisés. ¿Vos dónde marcarías el inicio de la mística judía? bueno, vos bien dijiste, cuando comenzaste a hacer la pregunta, ¿qué dijiste? Dijiste, yo sé que es una pregunta compleja, quizás, bueno, entonces no sé, che, ¿podemos hacer esto la semana que viene y estudio un poco y vemos si te doy una Siempre, respuesta? siempre, siempre. Vamos Bueno, a hacer el segundo episodio el segundo después. episodio, está muy bien. Mira, no es solo un místico que podría decir que esto se inicia con el primer hombre, Adán Rillón, o con Abraham, o con Moisés, o con quien sea. Eh, ese sería un místico con una visión bastante particular en la que la historia juega un no lugar. Tendríamos que pensar en términos, al menos en mi opinión, tendríamos que pensar en términos contextuales, en términos históricos, porque la pregunta es una pregunta por un comienzo, y si vamos a buscar un comienzo, estamos hablando de un elemento que pueda ser coordinado en el tiempo y en el espacio. Y ante tal cosa estamos buscando un punto específico. Y si hablamos de un punto específico o aproximadamente un tiempo específico, estamos hablando de historia, de algún contexto. Entonces, desde el punto de vista judío, dentro del judaísmo, a la pregunta de cuándo se inicia ese misticismo, y interpreto la pregunta como un misticismo judío, es decir, no es una persona que nos hace un relato de su experiencia mística, ¿correcto? Porque si habláramos de una persona, bueno, podemos decir que Moisés tiene una epifanía, es decir, siente la manifestación de lo divino, por ejemplo, en el episodio del libro de Éxodo, de la zarza ardiente, O Ezequiel, podríamos decir. claro, o en posterioridad en los tiempos, Ezequiel, capítulo 1, capítulo 10, la visión de la Merkabah, que vos sabés, esto es curioso, ¿no? Mucha gente quizás sepa esto, pero la palabra Merkabah, carroza celestial, que es tan importante en los inicios posteriores de la mística judía, no aparece en Ezequiel. Esa palabra no aparece en Ezequiel. En realidad es una palabra que aparecerá en el libro de Crónicas, pero efectivamente, como vos bien decís, la visión de Ezequiel, una carroza celestial con una parafernalia de ángeles y elementos afines, podría ser bien tomada como una
una situación mística, pero sigue siendo una visión individual. O la que describe el profeta Isaías, con referencia a aquellos que dicen, cantan, entonan o afirman Kadosh, Kadosh, santo. Kadosh. La trilogía, ¿no? La trilogía santa, que por otra parte es muy importante para entender el arte medieval tardío cristiano. Si vos mirás el arte románico, es el primer arte paneuropeo, vas a ver que está lleno de estas tres palabras, obviamente en latín, sanctus, 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 ¿no? Muy importante todo esto en ese arte. Pero decía entonces, bueno, es otra posibilidad, ¿no? Lo que la visión que tendrá Isaías respecto de lo que cantan, entonan, loan estos ángeles. Pero después de este prólogo resulta que tengo que responder a tu pregunta concreta. Y uno tiende a pensar que los primeros momentos de la mística judía habría que puntualizarlos, indicarlos en los primeros tiempos talmúdicos, ¿correcto? Cuando digo talmúdicos me refiero a tiempos de la Mishnah. Sabemos que la Mishnah fue compuesta entre aproximadamente allá por el año 200 de la era común, 200, 220, y ahí ya tenemos algunos elementos clásicos. Ah, y sin embargo, mi respuesta no es eso. Yo me voy a retrotraer después de los descubrimientos tan importantes del siglo XX, que quizás sean entre los más importantes que ha dado el judaísmo, no solamente en el siglo XX, sino en muchos siglos, y me voy a referir entonces a los rollos del Mar Muerto, o los descubrimientos del desierto de Judea, o manuscritos de Qumran. Yo creo que allí, en algunos de esos textos, se encuentran los orígenes del misticismo judío, en particular en unos textos que se llaman Shirot Olat HaShabbat, los himnos, los cánticos de los sacrificios del sábado, y en algunos otros textos. ¿Por qué? Porque me estoy refiriendo a un misticismo que tenga una connotación grupal. Allí donde estos probablemente sacerdotes escindidos del templo de Jerusalén que se establecen allá por el siglo -2 en el área de Qumran, comienzan a verse ellos mismos como participando, o bien ellos directamente, o en conjunto con un grupo, mira esto, de ángeles, en una elevación hacia un templo de Jerusalén celestial, porque ellos ya no podían eh, trabajar, hacer sus rituales en el templo central de Jerusalén, que todavía existía obviamente, el segundo templo, y por eso una cantidad de elementos políticos y religiosos se retiran, se reservan a otro lugar. Entonces, yo creo que allí es donde tendríamos que mirar ese primer origen grupal, comunitario, de un misticismo, y aclaremos, ¿no?, que el misticismo lo que busca en definitiva que no es solamente la experiencia personal, sino una unión con lo divino. Eso, a eso iba, Gaby. Yo creo que incurrí en un error en la pregunta del cuándo antes del qué, ¿no? Digamos, en estas como preguntas tipológicas que nos pueden guiar en esta conversación. Estamos marcando que el inicio de ese misticismo grupal y no experiencias místicas personales que pueden ser desde el comienzo de la historia universal, lo marcás vos en algún momento del siglo segundo, siglo primero antes de la era común, ahí en Judea. Pero si yo te viniese a preguntar, ¿qué es entonces el misticismo o cómo lo podés describir? Recién brevemente dijiste que es esa mancomunión entre el ser humano y lo divino. ¿Hay algunas palabras más que puedas sugerirnos de cómo, así como la RAE, si la RAE tiene que definir qué es el misticismo, qué dice al respecto? Bueno, mencionar que quizás para los que tengan un interés en el tema, la obra clásica es Evelyn Underhill, Mysticism, que ya hace varias décadas de esto, ¿sí? Pero en términos simples podemos decir que al menos es una tentativa de unión con lo que percibimos como lo celestial, lo divino. Después habrá que ver, pero algunos
para algunas religiones o para algunos elementos dentro de ciertas religiones, es, eso que voy a llamar ese viaje, es un viaje hacia el afuera, out of space, ¿sí? Out of space. Para otros, sin embargo, es un viaje interior, porque Dios también puede encontrarse en el interior de lo uno. La pregunta es, Y, ¿dónde está lo uno con mayúscula? ¿En el afuera, en el adentro, en ambos? ¿O nuestra unidad con minúscula hace parte de esa unidad con mayúscula? Sí, y perdón. en esa, no, 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 en esa definición que estás dando, la pregunta que me surge a mí como lector, tiene que ver en qué se diferencia entonces ese misticismo que vos lo marcás en ese momento en la secta de Qumran hacia el siglo I antes de la era común, con todo lo que fue el pasaje judío desde la antigüedad, con toda la idea de los sacrificios, más la idea del corbán, de acercarse a lo divino, y el rol del sacerdote como uniendo lo terrenal con lo divino. ¿Dónde marcarías la diferencia entre por qué esto es misticismo, lo que pasa en Qumran, y luego comienza a desarrollarse más en el mundo rabínico en los primeros siglos de la era, que lo que sucedía en el antiguo Israel en el siglo V, VI, VIII, antes de la era común con los sacrificios? ¿Cuál es la Ma'ika Beineyu, ¿no? Diría el Talmud? ¿Cuál es la diferencia? Me parece que la pregunta es siempre una pregunta por intermediación. ¿Cómo llegamos a lo divino? Y hay un elemento de, ahí es donde digo, intermediación. El ritual sacerdotal, que obviamente no es místico, ah, pretende actuar como intermediario entre el pueblo o personas determinadas con intereses religiosos y lo divino. Es decir, el sacerdote es el intermediario que a su vez tiene la herramienta que se llama, eso que llamaste los sacrificios. ¿Sí? El místico quiere una relación directa con lo divino. Es Hmm. decir, la mística se trata de una experiencia personal. ¿Y cómo se daba esa experiencia personal en Qumran, por ejemplo? Y solamente podemos saber a través de los textos que tenemos, de los textos que han quedado. Vos sabrás que dentro de todos los algo más de 930 documentos y miles de fragmentos que se han encontrado en Qumran, solamente el 25% corresponden a aquello que nosotros hoy llamamos la Biblia hebrea. La pregunta es entonces, ¿y todo el resto qué es? ¿Qué es ese 75% que no hace parte de lo que es hoy el Tanaj, la Biblia hebrea, el Talmud, la Mishnah? Nada. ¿Qué es todo eso? Uno podría suponer, bueno, habrá habido, no sé, algunos contratos comerciales, ¿viste? Como en tantos lugares se encuentran En la Gniza del cartas y Cairo, que había demás, mucho de por eso. ejemplo, claro. Y la respuesta es no, no hay uno solo. O sea, podemos decir, Kol Achtuvim Shematsu Bekumram en Kodesh. Todos los escritos, todo lo que se ha encontrado en Qumran, todos ellos son considerados o eran considerados por los sectarios de Qumran como santos. Porque dirás, pero ¿qué pasa con el Tanaj? Si esto no era parte del Tanaj, el 75%, ¿cómo van a ser considerados santos? Vos abrís muchas ventanas, Uri. Pero entonces la pregunta es Es esta, que te digo, veo atrás, ahí tenés como 5, 6, 7 ventanas ahí atrás que me quiero ir hacia por eso. Sí, sí, es esa verdad. viña francesa. Sí, Y ni me hablar de llevan. los portones y los castillitos. Eso es ahí atrás, es muy lindo. Sí, sí, sí. Eh, bueno, entonces, ¿por dónde iba? Por el tema No, de... por el tema de cómo describirías esa Sí. experiencia mística, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Vos te referiste a Ya eso, está, ya está. Sí, estabas sí. refiriendo 75% no Tanaj, pero Kodesh. Mejor. Y retomo sobre ese tema, porque la pregunta, la nueva ventanita ahí que se nos abre en el viñedo francés que tengo atrás es, ¿y entonces cuándo empezó a considerarse el Tanaj, la Torá? El Tanaj en su sentido amplio, tal como lo conocemos hoy, canonizado, porque lo que yo estoy diciendo es que en época de Qumran, siglo -2, de la era, antes de la era común, todavía no existía ese elemento de canonización. Ujú. Entonces había un estado de fluidez de los textos.
que permitía considerar a muchos de ellos como textos sagrados que la secta de Qumran, los sectarios de Qumran, consideraban habían sido recibidos, ya sea que provenían de una supuesta biblioteca de Jerusalén, o incluso en algunos casos compuestos por ellos mismos, los textos, ¿sí? Es decir, hay de todo. Hay textos compuestos de ellos, textos que ellos reciben, una variedad. No sabemos del todo. Vos pensás que los textos de Qumran por primera vez comienzan a descubrirse allá por el año 1947, ya casi en los albores de la creación del Estado de Israel en el 48, con todo lo que ello implicaba en cuanto a los peligros en la zona, Ujú. ¿no es cierto?, de Judea, las vicisitudes que muchos tuvieron que pasar para poder llegar a esas áreas. Digo, se inician los descubrimientos allí en el 47, continúan descubriéndose cuevas que finalmente terminan siendo, hasta recientemente, por lo menos 11 cuevas, hasta el año 1957. ¿Sí? Hace un par de años se descubrió una cueva más y recientemente algo más, pero en ninguna realmente hay escritos en estos últimos descubrimientos. Entonces, decíamos, ¿qué es lo que marca esos elementos místicos en Qumran, verdad? Mira, por un lado, ahí es donde nos es útil la arqueología, aunque muchas veces confundimos y pensamos que hablar de Qumran es hablar de arqueología y nos quedamos con eso. No, no es así, porque los textos hablan, los textos nos dicen algo. Pero aquí, en esta circunstancia, hay que mirar lo que se ha encontrado desde el punto de vista arqueológico en Qumran. O sea, se han encontrado muchos mikvaot, muchos baños de inmersión. Y eso nos dice algo. Era una comunidad a la que la pureza ritual le era importante. Y esto, como sabemos, tiene el paralelo de la purificación no solo del cuerpo, sino también del alma para poder llegar a estados superiores de comunicación, comunión y experiencia con lo divino. Que Así también que, se va a ver trazado en otras muchas comunidades místicas, judías medievales, hasta modernas, la gran importancia que la cábala medieval, el hasidismo, le da también a la mikve, ¿no? Eso ya vemos como una trazabilidad histórica de ese punto. por supuesto. O sea que a diferencia de las mikvaot, de las mikves mikvaot que encontramos en Qumran, a diferencia de las otras posteriores que encontramos en la Europa medieval tardía, incluso hay algunos del siglo XII, aquí en Francia, en otros lugares, tenían un lugar, unas escalinatas de entrada y otras de salida. Mm, ok. Eso lo vemos en Qumran, si Porque has no estado en entrabas de un... la misma forma que salías. Exacto, Entrabas exacto, impuro, salías puro. Ya es un simbolismo. exactamente. Entonces, Mirá qué no, lindo eso. Nunca lo había sí, pensado. sí, sí, lo Porque hasta el tenemos, día de hoy, las mikvot que construimos en nuestras keilot, nunca vi doble entrada y salida. Siempre es lo mismo. lo tenemos en Qumran, eso sí. No, no, incluso tal como vos decís, la que tenemos hoy en día, y las más antiguas, algunas de las más antiguas que tenemos, como decía, que fueron descubiertas en los últimos, a partir Mm. de los años 60 se han descubierto, 1960, digo, se han descubierto algunas mikvaot en Europa, tal como la que tenemos hoy, quiero decir, la misma escalera para entrar y para salir. Qumran es diferente. Es decir, hay toda una estructura entonces en Qumran que tiene que ver con una intención, y la intención grupal, más allá de los líderes, es una idea de elevación espiritual con el objeto de llegar a un estado de elevación que incluirá el intento de experimentar lo divino en ese templo de Jerusalén celestial, que no es casualidad, el Nuevo Testamento, cristianismo, nos hablará de una Jerusalén celestial también. No hay que olvidar nunca que, al menos al principio, el cristianismo viene a responder a preguntas o respuestas dadas a su vez por el judaísmo que le precede. No, y la tradición judía también, la tradición judía rabínica también va a hablar de esa Yerushalayim Shelmala, ¿no? Como esa que Claro. cuando uno reza, ¿no es cierto? Los primeros, nosotros hoy siempre decimos los rabinos, bueno, nos ponemos de pie y miramos hacia Jerusalén. En cambio, seguramente la mayoría de los místicos en ese momento no miraba la Jerusalén Shelmata, sino la Jerusalén Shelmala, ¿no? Recuerdo que hay un pasaje en el Talmud Yerushalmi que decía que uno tiene que poner el cuerpo o el corazón mirando la Jerusalén terrenal, pero la cabeza un poco elevada para como que mirando a la Jerusalén terrenal, es como que te conecte directamente, te lleve
a la Jerusalén divina. Entonces, Gaby, Es vamos a muy utilizar lindo lo que decís. Sí, sí. esta transición, ¿no? Que nos abriste esta puerta, este camino. Entonces, estamos hablando, en el Tanaj vemos experiencias místicas, epifanías personales, ¿no? De diferentes profetas, líderes. Luego ya vemos en la secta de Qumran, ya para el siglo II antes de la común, una comunidad que trata de hacer la comunión con lo divino. Entonces también me parece interesante esto marcar, como creo que en grandes momentos de la historia, la mística judía, por lo menos, me podés corregir si estoy equivocado, también se vivió en comunidades cerradas, ¿no? Como en esos grupos esotéricos, grupos de seguidores con su líder, ¿no? Eso creo que también es interesante para ir marcando. ¿Cómo hacemos la transición desde este momento de la historia, Gaby, para el misticismo rabínico? ¿No? Porque siempre analizamos la Mishnah del Talmud más en el sentido la halajá, el midrash, su relación con el texto bíblico. ¿Dónde vemos esa pata mística en los primeros siglos de la era común en el judaísmo rabínico del cual nosotros somos herederos? Decime una cosa, ¿a vos te interesan, por ejemplo, las preguntas, aquellas que nos interpelan sobre de dónde venimos, a dónde vamos, qué habrá arriba, qué habrá abajo? Yo Sí, supongo que como filósofo, como rabino, como escritor, son como preguntas ser humano, básicas ¿no? Como ser humano. y como ser humano. Entonces, mira, ya estás casi convencido al 50% que hay un interés en el misticismo de tu parte, porque esa justamente es uno de los elementos al que el judaísmo rabínico de época mishnaica, talmúdica, sí, rabínica, dice, no, no se ocupen de eso. Si nos dicen que no nos ocupemos de eso, generalmente, vos sabés que cuando alguien te dice que hay un secreto allí que no se puede entrar, Y hay lo que ir a ver. siguiente que van a hacer es que ir a ver, hay que abrir las puertas, ¿no? No, claro, pues eso es lo que te iba a decir. Justamente esas preguntas que vos dijiste son las preguntas que de forma famosa Pirkei Avot te dice, no preguntes. Ujú. No preguntes qué hay antes, no preguntes qué hay después, no preguntes qué hay arriba, no preguntes qué hay abajo. ¿No? El comienzo de Bereshit Rabba, ¿por qué la Torah comienza con una bet? ¿Por qué no hay que preguntar qué hay arriba, no hay que preguntar qué hay atrás, no hay que preguntar qué hay abajo? Solo desde la creación en adelante, ¿no? También como hay una antitendencia mística dentro de las fuentes rabínicas, ¿no? Claro, la hay y tienen sus razones, pero fíjate vos traes a colación el tema del Midrash y de la letra Bet, ¿no? La forma de la letra Bet, que dice la letra Bet, obviamente todos más o menos la conocen, digamos, muy poco pedagógico lo mío, voy a hacer la señal de la Bet, Muy la bien, muy letra bien. Bet, que tiene una pared, ¿no? Entonces dice, esa pared no se puede atravesar y hay que ir desde donde indica la, las dos protuberancias, digamos, que dicen ahí para adelante. Y yo voy a decir, ok, pero para un minutito, veámoslos desde otro punto de vista. La letra Bet, para ser Bet, tiene que tener algún color. Vamos a suponer que es negro porque la tinta era originalmente negra, pero si no sería, no sé, aire, y si es aire no la distinguimos, por lo tanto no sería una letra Bet o ninguna otra. Ahora que hemos convenido en que la letra B le vamos a poner el color negro, el azul, el verde, el que vos quieras. Si estás aquí en la Provenza, le vas a poner, como es, el color azul, los colores pasteles, pero le ponemos un color. Para que vos distingas que la letra B tiene un color, tiene que tener un trasfondo de otro color que permita que esa letra B se note como letra B. Entonces vamos a decir que por temas de convención, ese color de trasfondo es el blanco. El color blanco va a permitir que la letra B en color negro se distinga como una letra B. Y ahí es donde yo digo, no yo, los cabalistas dicen, lo que está más allá de la letra B, más allá de esa pared, también existe. Solo que no siempre podemos llegar a ello, en realidad prácticamente nunca. Y ese blanco que está atrás es lo que podemos llamar el Ein Sof, lo infinito. Utilizo el artículo neutro, lo infinito. Pero también hay que pensar que gracias a ese Ein Sof que va a revelar
lo que sí puede ser sofit, lo que sí puede ser finito, que es, por ejemplo, la letra Bet con la que se inicia el Tanaj, Bereshit, esa letra Bet ya nos va a indicar algo en su morfología, ya en su forma. Esas dos protuberancias nos indican que el inicio de todo lo que es finito va a tener un sistema binario, va a tener una forma y una esencia binaria, si queremos leerlo en términos cabalísticos, ¿no? Perfecto. Muy bien, Um, entonces tenemos esta bet que puede ser leído en este trasfondo de mm. Shahor al-Laban, ¿no? Las letras, digamos, Esh Shahor al-Gabei Esh Laban, decía el Ramban. Najón. Fuego negro sobre fuego blanco, decía Nachmanides. ¿No? O sea, curioso esto. Perdón que te interrumpí, vos ibas. No, 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 está muy bien. Bueno, bueno, quiero llegar, ¿no? Quiero llegar a Maimónides, a Nachmanides. En algún momento vamos a ver cómo vamos a llegar. Pero por eso vamos a hacerlo, yo soy bastante así racional de tiempo, entonces vamos organizándonos. Entonces lo que estás diciendo, Rab, es que en el judaísmo rabínico, como lo conocemos nosotros, hay unas indicaciones generales, ¿no? Que podemos citar ese famoso Pirkei Avot de no preguntes, o también, ¿no? Esa famosa Mishnah en Masejet Hagigá, en el Tratado de Hagigá, que dice que del Maaseh Bereishit y el Maaseh Merkabah, ¿no? Que ahora quiero que me los definas para el público que nos está viendo y escuchando, que no hay que preguntar demasiado sobre eso y que no son temas para estudiar o revelar frente a muchas personas. Entonces, uno ve como una tendencia hacia la negativa, decir, mira, esto que se dedican los místicos de investigar estos temas, nosotros como judíos rabínicos nos vamos por acá. La pregunta es doble, Rab. Es uno, ¿por qué? ¿Por qué esta tendencia hacia lo negativo? Y sobre quién hablan, porque claramente si hay una prohibición es porque había muchos judíos dentro de su sector que estaban buscando eso, porque si no, no prohibimos algo que no existe. Entonces, ¿qué es lo que estaban prohibiendo y por qué la tendencia a suprimir esa corriente mística interna de lo natural, humano, judío? Uh-huh. Bueno, vamos a la primera pregunta. En mi opinión, cuando hay una tentativa rabínica de época mishnaica tardía a suprimir, reprimir las tendencias místicas, tenemos nuevamente que ir al contexto. El contexto es un contexto en el que el templo de Jerusalén ha sido destruido en el año 70. No hay más templo, no hay más rituales, no hay más sacerdocio. Y todo esto terminará casi 100 años después con la barrida completa de Jerusalén después de la tentativa rebelión de Bar Kokhba, años 132, 135. Por eso digo una diferencia entre el año 70, destrucción de Jerusalén, y el 132. Entonces, en este contexto, ¿quién manda? Roma. Y los rabinos sabían que las tendencias místicas podían llevar a tendencias apocalípticas. Un paso no incomún en la historia del misticismo, ¿cierto? La radicalización de los espíritus, que comenzando de manera sutil y calma frente a un misticismo enamorado de lo divino, termina politizando sus pensamientos en términos que intentan acercar el final de los tiempos. A eso vamos a llamarlo una tendencia apocalíptica. Rabbi Akiva Bar Kokhba es un ejemplo de esto que Ese dirías. sería un ejemplo, y si querés yo lo iba a tocar de pronto en la segunda pregunta, pero como vos te parezca. Entonces hay una tentativa, perdón, hay una tentativa del mundo judío de alejarse de aquellos elementos que puedan promover una intención política que Roma pueda interpretarlos como nuevo intento de sublevación. Y, grosso modo, creo que es una respuesta, tal vez esta respuesta, digamos. ¿Sí? El segundo elemento que vos preguntabas, y ahí si querías apuntamos un poco más a Bar Kokhba, y sobre todo a la figura de Rabbi Akiva, y la relación que haces tiene que ver, como saben tus oyentes, porque se le pregunta a Rabbi Akiva, bueno, ¿qué pasa con Bar Kokhba? Con este que dice ser
¿Será el hijo de la estrella o será el hijo de la infamia y del engaño? ¿Será Bar Kokhba o será Bar Koziba? Mirando el texto, esas son las preguntas que surgen, ¿no? Con este ser que intenta una rebelión armada. Y se le pregunta a Rabbi Akiva, y la respuesta de Rabbi Akiva es choqueante. Rabbi Akiva dice, avanti. No lo dijo ni en latín ni en italiano. Yala, yala. Yala, y dijo algo también un poquito más, más jodido, ¿sí? Desde el punto de vista teológico respecto de la presencia de Bar Kokhba. Pero, mira cómo vamos a conectar tu primera pregunta con la segunda. Al mismo tiempo que los rabinos de alguna forma defenestran las tentativas místicas de ciertos círculos rabínicos, el locus clásico, es decir, el lugar clásico en todo el Talmud para hablarnos de misticismo, pertenece a una historia de la cual Rabbi Akiva hace parte, y es el famoso Arba Nichnesu Lapardés. 4 entraron al Pardés. Pardés es una palabra código, obviamente. Pardés no están hablando de la quinta donde vas a recolectar naranjas. Pardés es un acrónimo, es decir, cada letra de la palabra Pardés, PRDS, tiene otro significado. Yo te iba a preguntar sobre eso, esa idea de Pshat, Remes, Drash y Sod, ¿pertenece ya a la época rabínica clásica o es posterior? Esa nomenclatura que se le da al Pardés. Si el relato incluye a Rabbi Akiva, y estamos hablando de 4 personajes, lo estamos situando entonces en el siglo II, que son los tiempos de Rabbi Akiva, la primera parte del siglo II de la era común. Entonces, obviamente, es mishnaica, es rabínica. Sí, no, pero la pregunta es que en ningún lugar de ni la Mishnah ni en el Talmud, digamos, se habla del Pardés con esa, digamos, con estos 4 niveles. Esa es la pregunta. El Pardés era como un lugar como el Gan Eden, como el paraíso, ¿no? Como ese huerto de lo divino, ¿no? Por eso la pregunta. ¿Puedes decir si lo tenemos en alguna otra fuente anterior? ¿Decís? No, porque todos conocemos que uno de los principios básicos de la cábala, del misticismo, es que hay 4 niveles de interpretación, el más llano está encontrar el sod en el secreto. La pregunta, y la asocian a este pardés y las 4 letras de la palabra. La pregunta es si ya en esos tiempos ese pardés ya tenía esa connotación de esos 4 niveles, o eso es un desarrollo posterior. No, me parece que ya existe en esa época. Eso no, a mí por lo menos no me cabe duda. Fíjate vos que más allá del concepto pshat, del concepto literal, el segundo concepto, que es el concepto, el remes o la drashá, son cosas que hoy podríamos llamar con una palabra muy simple. No, bueno, no simple, una palabra. Conocemos que es la palabra alegoría. Y la alegoría es un concepto al que nos introduce Filón de Alejandría ya 150 años antes de ese siglo II. Filón de Alejandría en Egipto, un personaje muy importante, sobre todo para el cristianismo. El mundo judío no le dio importancia a Filón de Alejandría. Filón de Alejandría no es ni siquiera mencionado en el Talmud. No les interesaba a los rabinos traer algo que no sea o de la tierra de Israel o de Babel. No era kasher hablar de Filón de Alejandría, sobre todo porque quizás ellos ya lo sabían. Filón de Alejandría, cuando leía el Tanaj, lo leía en griego, en la Septuaginta, no lo leía en hebreo. Y sabemos que Filón sabía algunas palabras quizás en hebreo, las típicas. Shabbat Shalom. Por ejemplo, o sea, Shabbat Shalom. No voy a decir knishes porque todavía no conocía los knishes, pero eso es lo que sabemos de los textos de Filón, y por eso el mundo rabínico no le da mucha importancia. El mundo judío lo redescubre cientos y cientos de años después. Pero fíjate que la figura de Rabbi Akiva, no sé si estarás de acuerdo, a mí Rabbi Akiva me parece que es el gran héroe del Talmud. No, a mí yo siempre discuto con eso. A mí me parece un loco fanático
que en estos tiempos, en el siglo XX, Rabbi Akiva hubiese sido cahanista que hubiese querido reedificar el templo de Jerusalén. Yo siempre No voy en sé contra, ¿no? qué les quedaría a otros rabinos de la época si Rabbi Akiva sería Kahana, ¿no? Pero bueno, Bueno, pero por eso mismo, ¿no? ahora, Por esa tendencia que vos estás describiendo, Rab, con esa tendencia hacia lo místico, hacia lo esotérico, apoya una rebelión armada que termine en la muerte de gran parte de la población pero judía. era, pero era político, ¿eh? Porque no fue, lo mandó a otro. Le dijo, sí, sí, anda. Aunque habría que aclarar, o sea, hay una cosa aquí, viste que siempre nos dicen que Rabbi Akiva, la gran historia, un hombre pobre que se enamora de una mujer y el suegro no lo quiere, ¿eh? Entonces se va y va a estudiar y va a estudiar y después cuando regresa, después de muchísimos años, vuelve con un séquito de estudiantes. Yo nunca me creí esa historia. No son estudiantes los que vuelven para mí con él. No, Hayalim, son Son soldados para la guerra. soldados, son Sí. militantes. Son Sí, sí. militantes. Bueno, ya lo dice eso, hay un texto clásico de la Higueret de Shreya Gaon, habla, en realidad, porque cuando en la Gemara se habla de la muerte de los 24.000 estudiantes, dicen que mueren de ascará, ¿no? De una cierta, de difteria o un tipo de enfermedad que tenían, pero él dice, mueren en un shmad, en un shmad. Y de ahí se agarran muchos académicos modernos para decir, como lo que está diciendo vos, Rab, que no es que 24.000 alumnos murieron porque no se tuvieron respeto los unos a los otros. Es porque los mandó a la guerra y eran parte del ejército de una de las legiones de Bar Kokhba y fallecieron. Rab, yo tengo una pregunta, porque claramente, Sí. si vos lees la subida clásica del Pardes, ¿okay? Ahí en Hagigah, que viene a comentar esto mismo, no estudies estos temas, no estudies el Maaseh Bereshit, la física o el Maaseh Merkabah, la metafísica, porque son temas peligrosos y al final dan cuenta de eso. De los 4 que entran, 3 terminan muy mal. Vos decías el 75% de Qumran. Entonces el 25% que es Rabbi Akiva entra en Shalom y sale en Shalom. Entra en paz y es como el místico que logra, ¿no? Eso. Pero Eso no te llama la atención que digas, más allá de lo que vos y yo pensemos o cómo consideremos a día de hoy al personaje Rabbi Akiva de 1800 años atrás, en su época, y al menos en el relato que surge, no solo ese relato de Hagigah, sino para el Talmud, en su tiempo, en su contexto, Rabbi Akiva es un héroe. Una figura heroica, sino un héroe. Es sí, una sí, sí, figura sí, no, no. heroica. Es un héroe, Ahora, es un héroe. Sí, ahora, sí. bien, quedémonos con eso y yo pregunto, digo, ¿casualidad, no? ¿O no casualidad? Que al mismo tiempo que el mundo rabínico nos quiere constreñir, nos quiere quitar, nos quiere apartar de las tendencias al misticismo en esa época, la figura heroica del Talmud es representada no solamente como un místico, sino como un místico exitoso, como vos bien decís, de los 4 que entran a ese jardín del conocimiento esotérico, que eso es lo que es el Pardés. A todos les pasa algo, uno quedó medio tocado de la azotea, el otro muere, el otro, un caso aparte, Elisha Benabuya Ajer, pero el único que sigue siendo un héroe duplicado ahora es Rabbi Akiva. Es decir, te está diciendo, no todos están preparados, no todos pueden, algunos no pueden porque ya vienen medio tzedreit, medio tocados, pero dentro de aquello que yo te digo que no hagas, fíjate que la gran figura sí lo hace. Entonces, no es que creo que haya una prohibición, sino una tentativa de desaliento. Sí. Maravilloso. Eso me queda claro. Creo que nos engloba en el contexto histórico del inicio del movimiento rabínico como tal. Te hago una pregunta. En los textos rabínicos clásicos que nosotros heredamos y que tenemos, no sé, la Mishnah, la Tosefta, el Midrash, los Talmudim, no encontramos en sí, más allá de Pobe llama algún pasaje y demás, estos textos o escritos esotéricos. La pregunta va entonces, ¿había escritos esotéricos? Y si había, algunos de esos textos llegaron hasta nuestros días, o cuál se puede considerar el primer escrito judío místico esotérico de la época rabínica. De época rabínica. Si es que hay, ¿no? Si es que hay. Sí, sí. Como dicen en las Españas, a verlos, haylos. Eh,
Sí, no, yo me quedé pensando porque decía, claro, de época rabínica, porque en realidad tenemos textos anteriores, algunos fragmentos hasta se han encontrado en Qumran, cuando una figura tan extraña como este personaje llamado Hanoch, Mm. Enoch, Hanoch. Tenemos textos que se han encontrado en Qumran, ¿cierto? De lo que hoy llamamos uno Enoch. Hay 3 libros de Enoch. Uno es el Enoch clásico, que pues tendrá importancia en las traducciones etíopes y griegas. El 2 es el Enoch slavónico, y el tercero, que es en realidad Sefra y Jalot. Entonces tenemos algo que se ha encontrado en Qumran, incluso algunos de los fragmentos más antiguos que se han encontrado en Qumran son textos fragmentarios de Hanoch que podemos situarlos, lo que se ha encontrado, me refiero, lo que se ha encontrado al siglo -3, siendo que Qumran, como dijimos, desde allá por finales del siglo -2, del -125, -135, y te digo que hay un texto que ellos poseen, haya venido de donde haya venido, ¿cierto? Si vino de Jerusalén o de otra biblioteca, ya 150 años anterior a ello. Entonces, textos, yo digo, ¿por qué vamos a considerar a Hanoch un texto esotérico? Hay que diferenciar misticismo, esoterismo. No todo es lo mismo, no todo entre la misma bolsa, aunque tiene el rótulo general, ¿no? Eh, Son los viajeros, los que viajan a las esferas celestiales, o dicen haber viajado a esas esferas celestiales, y qué encuentran, y qué secretos les dan, y quién lo recibe allá en esos cielos que luego pasarán a llamarse palacios, Eijalot, en la literatura, ese conjunto de literatura a la que vos querías hacer mención como textos del mundo rabínico, pero que no están en la Mishnah, no están en el Talmud, que son Sifruta y Jalot, la literatura de los palacios. Pero ya los hay viajeros antes, ¿sí? Y Hanoch es uno de ellos. Casualmente, hay un texto del primer libro de Hanoch, es en el capítulo 14, me parece, donde él cuenta que lo arrebatan, ¿sí? Desde la tierra donde él vive. Esto lo podemos incluso chequear con Génesis, ¿no? Los primeros capítulos de Génesis, donde dice que, bueno, ¿viste? Que no murió, que no murió, que no murió, sino que ascendió. Sí, la Biblia no dice, la Tanaj no dice que no murió, sino que dice Beitalaj et Elohim, y caminó con Dios, lo cual se interpreta como que no murió. ¿Por qué? Porque de toda la lista que te dan, de la aburridísima lista genealógica de tal y tal, vivió tantos años y engendró a tal y tal, y para la noche no puedes dormir, esa es una buena lectura. Entonces, de pronto aparece en Génesis Hanoch, y de él te dicen algo diferente, que de 365 años, que pronto dice, Eineno, ¿dónde está? Eineno, no está, y talaje taloy, y caminó Aparte, con Dios. interesante el 365 con Oh, todo el tema del año, ¿no? Ya es un fundamental número. en Qumran, Claro. fundamental en Qumran, porque Qumran no seguía el calendario lunar al que está acostumbrado el judaísmo posterior. El calendario de Qumran es un calendario solar, y entonces, obviamente, Hanoch va a ser un héroe para Qumran, y lo van a tomar como figura. Por eso Y no es casualidad que se hayan encontrado textos de yo, Hanoch en Qumran. yo estaba pensando que esta figura de los viajeros, ¿no? Como la marcaste, que me gusta, creo que en el judaísmo rabínico implícitamente no es Hanoch, pero sí el que toman como parte es Eliau, el profeta Elías, ¿no? Digamos, una y otra vez en el Talmud, cuando hay que salvar las papas o alguien que tiene que ser, ¿y qué estaba haciendo Dios en ese momento? Sí, Siempre sí. el que aparece ahí es Eliau, otra de las figuras que también el propio texto bíblico te hace ver como que tampoco falleció, como fallece el Claro, resto de los tal seres cual lo que humanos. decís. Sí, En sí. Hanoch, encontramos en Hanoch, Enoch, en Qumran, el héroe, en este caso rabínico, es Eliau. Una Sí, pregunta, sí. Gaby. Por Sí. ejemplo, yo te iba a preguntar por textos que después, y ahora quiero ir a esto para la última parte de este episodio que se volvió demasiado corto porque hay tanto para ver, pero vamos a ver cómo lo hacemos, que tenía que ver con aquellos textos, porque Sifruta y Jalot, como la conocemos, o Qumran, no entró dentro de esos Sifrei Kodesh, libros sagrados que el judaísmo rabínico, que los místicos rabínicos clásicos tomaron como propios. Mm.
estamos de acuerdo, un académico como vos, Gershon Scholem, los puede analizar, pero, por ejemplo, Sefer Yetzirah, que se toma, el libro de la creación, que sí el misticismo judío rabínico tradicional lo toma. ¿De qué fecha estamos hablando y qué es ese libro? Libro de la creación o de la formación, Sefer Yetzirah, es un libro muy debatido hasta el día de hoy. Las fechas entre y entre, en cuanto a la composición por la que vos preguntás, alguien como Yehuda Libes, también que fue profesor mío, otro de los grandes de la Universidad Hebrea, puede decir que hay partes de ese texto que a él dice le suenan que son del siglo I. Y vamos a llegar a Gershom Scholem, que va a decir en realidad Gershom Scholem le va a citar probablemente entre el tercero y el cuarto siglo, pero así se puede extender hasta el 6. O sea, tenemos una miríada de opiniones que nos van a decir entre el 1 y el 6, vamos a por lo más seguro, vamos a decir entre el siglo III y el siglo IV. Pero este es un libro que no pretende ser un libro místico. Es un libro que sobre todo incluye otros intereses, diría principalmente el interés por la astrología. Aunque, claro, nosotros lo que uno más recuerda, lo más citado, es el inicio mismo de Sefer Bereshit, Beshloshim Ushtaim Etivot Liot Chochmah, a través de 32 caminos místicos de sabiduría. La palabra mística no aparece en el original, pero la palabra mística no es una palabra hebrea tampoco, es una palabra griega, ¿no? Entonces no aparece en el original, ¿Qué pero significa la palabra una trama. mística? Ya que estamos. Bueno, es aquello de lo que hablamos Ah, al principio, ¿cierto? ok. Después sí que vamos a buscar una definición precisa del griego, pero a nivel general está bien lo que dice. ¿Y hay una palabra judí hebrea en esos tiempos para hablar de la mística, como después será la cábala o los mekubalim, los místicos? No, las palabras hebreas, yo no sé si de esa época, pero que probablemente hasta puede ser un poco posterior, pero tendrá por base la palabra biná. Mm, Itbonen, por ejemplo, es un verbo que se va a utilizar en un sentido ya de contemplación, concentración. perfecto. Ahora, el Sefer Yetzirah es un libro que realmente pareciera pertenecer a círculos completamente periféricos al mundo rabínico. No es un estilo lingüístico, no es una forma que represente el estilo mishnaico talmúdico. Hay incluso elementos que nos suenan muy neopitagóricos, hay elementos griegos, hay elementos del área, pero eso tampoco debería sorprendernos, o acaso hay un solo texto en la historia del judaísmo, y voy a incluir los canonizados, que tenga una pureza tal que no implique una influencia de alguna otra civilización, religión, proto-religión, paganismo circundante. No, es todo está conectado. Escuchamos esta frase muchas veces, todo está conectado. Bueno, eso es también así. Respecto del Sefer Yetzirah, si querés para que redondee la idea, es un libro que recién empieza a ser conocido en el mundo judío y citado por primeras veces, no antes del siglo 8 9. Y aparece en los comentarios prácticamente en el mismo tiempo. Son 3 o 4 comentaristas en los que vamos a incluir Sadia Gaón, Jonathan Labrach, y el gran doctor. El gran doctor que fue Shabbatai Donolo. ¿Shabbatai? Donolo, Donolo, ese no lo il tengo. dottore. El Shabbatai Donolo, claro, Shabbatai Donolo era médico en la bota italiana, en la Puglia. Y él nos va a hablar de astrología. Vos sabés que los médicos en la Edad Media significaba que un Eran médico todo, eran eran todo. todo, Eran eran hombres todo. renacentistas antes de existir el Renacimiento. Entonces él nos va a hablar, incluso nos va a hacer un interesantísimo juego con su nombre y dónde viene, en su introducción. Él nos va a hablar del Sefer Yetzirah, pero no es un místico él. No es un místico, su interés justamente viene en temas de astrología y demás. Entonces, Sefer Yetzirah, solo para decirlo claramente, no es un libro cabalístico. Es un Maravilloso. libro que fue utilizado con posterioridad por gente considerada cabalista, con textos cabalísticos, pero que toman de ese texto enigmático.
Entonces, Gaby, y esta pregunta para pasar al último shlab, al último eslabón de nuestro encuentro, Dios mediante, para poder continuarlo en otro momento. ¿El next lab es el cuarto? El SOD. Eso, vamos a entrar al Ah, secreto. ya Vamos a hacer una. estamos ahí, ya estamos. Estamos ahí. Ya me compraste un 50%, me falta la última parte. Estamos La, negociando. la pregunta es, ¿cómo pasamos, ¿no?, de este misticismo de los primeros siglos de la era común, suprimido o limitado por el judaísmo rabínico, periférico, como hablabas del Sefer Yetzirah y de otros libros de Enoch y demás, al, vamos a llamarlo, siglo XIII, siglo XIV, siglo XII, donde empezamos a ver la explosión, de alguna forma, de la cábala, del misticismo judío, ahí cerquita de donde estabas, ¿no es cierto? De donde tenés la imagen. Y lo que te quiero preguntar es en relación a esto, la pregunta que viene una y otra vez, vos marcas a Rabbi Akiva como ese gran místico o figura en el misticismo judío clásico. ¿Cómo se entiende? La otra gran figura es Rabbi Shimon Bar Yochai, ¿no? Y el Zohar, el libro del esplendor. Entonces, ¿qué pasa entre el siglo II, III, IV de la era común y 10 siglos después con esta cábala mucho más formada, con mucho más textos, con mucho más material y mekubalim y eso? Así, sencillita la Sí, pregunta, no, el al rey Elejad, comentario. al rey Elejad, al rey. Al regla- Está muy bien, está muy bien. Ya, la palabra Kabbalah es una palabra que ya existe en el Talmud, no es una palabra nueva. Lo que sucede es que la palabra Kabbalah simplemente significaba la tradición recibida, la tradición oral recibida, lo cual era común. ¿Cierto? La gente no se formaba, como decíamos al principio, a través de la lectura de libros, sino que la tradición, sobre todo la tradición judía, siempre fue una tradición icónica, es decir, una tradición auditiva, lo cual hacía parte del mundo de la antigüedad. ¿O acaso vamos a creer que Homero, allá por el siglo VIII antes de la era común, se pone a escribir la Ilíada y la Odisea? No, él relataba la Ilíada y la Odisea. Quizá fue su nieto o su nieta, ¿por qué no?, la que pone por escrito sus relatos, aquello que se oía, que salía de su boca y dicen, y esto lo compuso Homero, ¿no? Entonces, la misma situación, volvemos a saltar a nuestros tiempos, más o menos nuestros tiempos, ya el siglo II. Kabbalah decía, ya es un término que existe. Que exista el término no significa que ese es el mismo término que existirá con la misma connotación en el siglo XII. ¿Sí? Esto es como cuando vos decís, a veces una misma palabra puede tener significados diferentes según las épocas, o puede ser al revés, que una palabra que es un opuesto a determinada palabra pueda significar lo mismo. En inglés, por ejemplo. Algo que es cool, ¿qué significa algo que es cool? Algo que es cool en estos días, en la última década, significa algo que está potente, está bueno, buena onda. Y sin embargo, el mismo concepto, 25 años atrás, en el mismo Estados Unidos, no decías cool, decías hot. O sea, quiere decir algo que es caliente. O sea, la misma idea expresada con dos palabras opuestas. Entonces, Kabbalah es esa recepción oral. Lo que cambia en el siglo, yo voy a decir, si querés convengamos en decir el siglo finales del siglo XII, siglo XIII sobre todo, a Vos sos el partir del experto siglo acá, yo te XIII. tiro fechas que estaban en No, mi cabeza, pero vos me un, ordenás un poco. yo soy un estudiante. Allá por el siglo XIII, donde esta connotación de Kabbalah ya no es solamente la tradición recibida, que podía haber sido una tradición 1000 años antes, podía haber sido una tradición oral recibida de lo que decían los profetas. No, no, ahora esa tradición oral pasa a ser una tradición oral con el agregado de una palabra, esotérica. La tradición secreta esotérica. Lo esotérico es lo que es hacia adentro, en oposición a exotérico, que es lo que sale hacia el afuera, ¿sí? Por eso es que ese esoterismo, esa Kabbalah, esa recepción cuidada,
cuando se inicia allí a finales del siglo XII, pertenece a lo que vamos a llamar conventículos cerrados, familiares. No es para todos. Pero tampoco era para todos aquello que decía quien estaba en el sector opuesto, que él todavía no sabía que existiría la Kabbalah, y que se llamaba Maimónides. Maimónides también era un elitista, solo que era un elitista aristotélico de la racionalidad. Bueno, entonces la Kabbalah va por otro lado, pero pensemos que esto es la radio del judaísmo y vos podés sintonizar diferentes estaciones, pero todas tienen el título judaísmo, ¿no? Entonces, ese esoterismo pertenece a círculos cerrados en ambos casos. ¿De rabinos? Absolutamente, no solo de rabinos. Y muchas veces uno piensa, che, ¿sabés qué? Quiero ver esto de la Kabbalah porque parto de un prejuicio que la Kabbalah se inicia en círculos herejes, periféricos y antirrabínicos. Nada más opuesto a esa idea. La Kabbalah se inicia en los círculos más tradicionales del judaísmo. No solamente círculos rabínicos, sino círculos rabínicos de categoría más elevada. ¿Qué hay categoría más elevada que círculos rabínicos? Allá por finales del 12 y comienzos del 13. Y bueno, por ejemplo, si sos el presidente de un tribunal rabínico. Y efectivamente es allí donde vamos a encontrar, al menos desde el punto de vista histórico, que podamos decir, ping pong aquí, ¿viste? Aquí está, este es el nombre. Y el primer nombre, si Freud es el padre de la psicología, por decir, no significa que no hubiera elementos anteriores a él, pero como padre, bueno, esto transportado a la Kabbalah, podemos decir que el primer padre visible de la Kabbalah tiene nombre y apellido. Y también tiene nombre y apellido el primer padre invisible de la Kabbalah, Decilo, Gaby, decilo. que curiosamente no era nada más ni nada menos que el padre del padre visible de la Kabbalah. Tenemos el padre invisible que biológicamente es padre de un hijo que tornará la Kabbalah en algo más visible. Vos querés un nombre. Lo leo en tus ojos, manteniendo esa calma, esa composición, pero queriendo escuchar esas palabras que las palabras son herramientas, las palabras son herramientas que pueden enmascarar o liberar. Isaac Seguinaor es el primer padre visible de la Kabbalah, según me parece a mí, y su padre, el que voy a llamar el padre invisible de la Kabbalah, que era su padre biológico, no era otro que el Rabat. Rabat der Zweiter, porque había der Erste, der Zweiter y der Dritter, el primero, el segundo, el tercero. Rabat, Rabbi Abraham ben David. Rabbi Abraham ben David de Posquier. Si vos mirás en el mapa dónde está Posquier, no lo vas a encontrar. ¿No existe Posquier o no? Existió, pero no existe más. ¿Qué? ¿Cómo es esto posible? Bueno, esas cosas suceden en la vida. Posquier entonces, no existe más. Si vos querés decir, bueno, vamos, llévame a este lugar que quiero ver dónde está, no está más con ese nombre, está con otro nombre. En el medievo se le cambió el nombre a esa ciudad. Pero no importa, total, ¿qué importa? ¿Ese es el Rabat de las Asagot al Rambam o es otro Rabat? Exactamente, es el mismo Rabat de las Asagot contra o comentario a Maimónides, contra el Rambam Maimónides. Y entonces, a ver, pero vos estás diciendo algo que el que lo escucha este podcast desde un lugar más tradicional te va a decir, ¿cómo? ¿Cómo es esto? Si tenemos al gran autor del Zohar, esa gran obra fundamental del misticismo rabínico de la Cábala, que fue Rabbi Shimon Bar Yochai, del siglo II de la era común. ¿Qué dirías al respecto? Sí, le diría que respeto su opinión, aunque absolutamente no la comparto. Rabbi Shimon Bar Yochai, a ver, tenemos que distinguir la aproximación a la Kabbalah desde un punto de vista de estudio, de academia y demás, de lo que es una visión ahistórica. Ahistórica no, yo no defino por ahistórica que esté bien, que esté mal, este es bueno, el otro malo, no, simplemente son visiones realmente muy diferentes de cómo analizar
si es que nos interesara, la historia del judaísmo y sus textos, para entender en su contextualización qué es lo que quisieron decir en su tiempo. Rabbi Shimon Bar Yochai, como vos muy bien decís, Tana del siglo II, se le achaca en la composición del Zohar, producto probablemente de circunstancias que tienen que ver con su estada junto a su hijo Rabbi Elazar en una cueva durante 13 años y demás así. Los elementos tradicionales que conforman la mitología del héroe, por utilizar una expresión de Joseph Campbell más conocida. Pero vamos así al Zohar. El Zohar es probablemente una composición no solo de Moshe de León en las áridas tierras castellanas entre los años 1280 y 1286. Probablemente intervienen algunos otros personajes, algunos nombres que nos pueden ser más o menos conocidos, pueden ser composiciones finalmente editadas con alguna posterioridad, pero no debería sernos extraño el nombre de Joseph Angelet, el nombre de Chikatila, curioso que se conocen pero no se nombran en sus textos, si uno toma de uno, el otro otro, no importa, ya eso sí son datos periféricos. Lo que parece ser es un testimonio muy curioso, al menos como historia, que tenemos escrita de Isaac de Aco. Isaac de Aco es un hombre que vive ¿en dónde? En Aco. Entonces, pregunta difícil, respuesta fácil. Se interesa por esto que él viene escuchando de la Kabbalah y quiere saber qué hay, qué pasa. Bueno, vaya a saber, las circunstancias lo llevan entonces de Israel a hacer un gran viaje. ¿Y a dónde llega? Llega a España, porque le habían dicho ya que, bueno, de Torah, ¿de dónde? De Sefarad. Entonces, llega buscando, y vaya uno a saber cómo, incluso llega a la posibilidad de hablar con el que le dicen que está esparciendo estos conocimientos, siempre de una posición que me voy a permitir utilizar el término ortodoxa, significando que Zohar viene de mucho tiempo atrás, tradición Mario Jai, y él llega a conectarse con Moshe de León, porque todos los caminos no conducen a Roma, hay caminos que conducían a Moshe de León. Llega y conversa con Moshe de León. Y dice, no, Mainian, Saperli, contame, ¿cuál es el...? Esto yo lo tengo por tradición, esto viene de Rabbi Shimon Bar Yochai, yo tengo el libro. Wow, ¿viste? Vos decís, no sé, libros seguramente no tenían, porque los libros todavía no habían sido inventados, faltarían unos 250 años o 200 años para Gutenberg. Y bueno, tal vez tenía un códex, tal vez tenía rollos, como los rollos de Qumran, ¿viste? Aquello que... Un pergamino, como la pergamino Torá, van una escribiendo. Megilá. Una Megilá. Entonces, efectivamente, Isaac de Aco le dice, yo quiero saber de Gantz Megilá, quiero saber toda la Megilá, ¿cuál es la historia acá? Moshe de León dice, mira, dice, yo ahora estoy ocupado, no estoy en mi casa, estoy en otro lugar. Pero venite, en 3 semanas yo ya voy a estar de vuelta en mi casa, en Ávila, probablemente en las áreas cercanas allí. Ávila, hermosísima ciudad con sus murallas. Y bueno, y ahí te voy a mostrar el libro. No sabemos qué hizo en esas 3 semanas Isaac de Aco mientras esperaba, seguramente paseó, hizo un poco de shopping, conoció a la comida judía sefaradí. Ok, pasan las 3 semanas, el hombre llega, se ve que le habían dado la dirección, toca, toc, toc, ¿quién es? Soy Isaac de Aco. La voz femenina del otro lado le responde, ¿y qué? Y vengo a hablar con Moshe de León. La señora abre la puerta y afligida le dice, mi esposo acaba de fallecer. Falleció probablemente camino a su casa, viniendo desde la ciudad de Arévalo. Dice, uy, tal vez pueda yo hojear en aquel libro que se llama el Zohar. La señora lo mira y le dice, ¿de qué estás hablando?
Y ahí tenemos este testimonio, está escrito. Yo no lo estoy histrionizando, pero no lo estoy inventando. La señora, la viuda de Moshe de León, le dice, lo allá de lo Nibra, esto nunca existió. Él se ponía a escribir y así salían los rollos, como decíamos antes, ¿no? No sé si utilizar la palabra, la utilizo en un sentido serio, no en un sentido español. ¿De qué rollo me estás contando? ¿No? Um, Así que, bueno, el pobre Isaac de Aco no obtuvo el Zohar, el Sefer HaZohar, quedó el testimonio de pensar que inspirado, porque también podemos decir inspirado en una revelación de Rabbi Shimon Bar Yochai, Moshe de León escribió. Así que es una puerta que queda abierta. Lo cierto es que tenemos el Zohar, que el Zohar fue luz de generaciones y generaciones del judaísmo, que ayudó tremendamente, como ellos mismos lo han reconocido, a tantos y tantos judíos del exilio de Sefarad, de Gerush Sefarad, que tal vez no podían llevar otra cosa, pero si podían tener alguna parte, algún pequeño escrito del Zohar, esa era su luz. Las cosas que dice el Zohar son realmente magníficas muchas veces. Avi, entonces con esta historia, con este relato sobre los orígenes del Zohar, vamos a comenzar a cerrar, a concluir este episodio. Ya pasamos esta hora de encuentro que se pasó rápido, porque es un tema apasionante, para volver a convocarte, Dios mediante, en algún momento, para ver, ok, luego del Zohar hasta nuestros días, porque hablamos más o menos desde Qumran hasta el Zohar en este encuentro, ¿no? ¿Qué pasó en la Cábala? ¿Cómo se fue desarrollando el misticismo judío? Y entonces en un próximo episodio podemos hablar de ¿y qué pasó después, ¿no? Del Zohar hasta nuestros días y el desarrollo, la continuación del misticismo judío, pero eso vamos a ver, como decimos, en Con un mucho gusto. próximo episodio. Gaby, antes de terminar, Rab, siempre hacemos con los invitados un ping-pong. Un ping-pong de preguntas y respuestas muy rápidas para conocer, ¿no? Para conocer unas cosas, así que si te parece cerramos con esto. Y si no me parece, lo hacemos igual. No es muy igual, la vas a pasar bien, la vas a pasar bien. Y si no querés, decís, tomo la quinta enmienda, ¿ok? Porque viste, en Estados Entendido. Unidos I pledge the Fifth Amendment. Puedes Muy decir bien. eso, no hay Muy problema. bien. La primera pregunta es, ¿qué personaje bíblico es tu personaje? ¿Cuál es un personaje que te apasiona, que te gusta? Moisés. A mí me gusta Moshe. Moisés. Y no quiero ser innovativo. Yo No hay soy que muy hacer, no hay que hacer. tradicional. Moisés. Bien. Me gusta Moisés. Si tenés la posibilidad de trasladarte a otro momento de la historia judía, ¿a dónde te trasladás? Y en algún lugar de finales del siglo II, en alguna... Ojo, puede ser el siglo XI, me puedo ir a los viñedos de Rashi también, ¿no? A ser un catador de los vinos que producía la familia de Rashi. Le daba tiempo para estudiar. ¿Y con qué personaje de la historia judía te gustaría conectarte, tomar un café, hacer un podcast? Me gustaría hablar con tantos que realmente... me gustaría mucho hablar con Golda Meir. ¿Eh? Esa es la primera vez que la escuchamos, esa respuesta, así que Sí, el traté de ping-pong es pensar, rápido. vamos a salir de lo común. ¿Con quién puedo hablar con Un Golda Golda, Meir? un Con Golda. Golda. ¿Y algún pasaje del Tanaj o del Midrash o del Talmud o del Zohar de la mística que digas que es un pasaje o una idea central? Así como para compartir ese pasaje ¿no? Ese pasuk, esa idea que es esa idea fuerza, ¿no? Sí, probablemente una idea que está escrita en el Zohar y que refleja la sabiduría de todos los misticismos. El Zohar está escrito en arameo, pero vamos a decir en castellano. Lo de abajo refleja lo de arriba y lo de arriba refleja lo de abajo. Una festividad judía. Pesaj. Nadie la dijo nunca, ¿no? No, esa Me es. imagino, me imagino. Esa es. Y una mitzvah, No poner obstáculos delante del ciego. bueno, por Saquinabor quizás. No. Quizás por Saguinador. Y a Harón Habib, lo último. Nuestro podcast lo escuchan muchos que son judíos y muchos que no son judíos.
y están interesados por el judaísmo. ¿Cuál crees que sería un mensaje del judaísmo para la humanidad? Y no solo para los judíos. Tratemos de retornar aquí en la tierra, de vivir ya aquí en la tierra aquello que tantas veces proyectamos hacia la hermandad del futuro y de las elevaciones en otros futuros tiempos muy lejanos. Vamos a empezar a trabajar ya aquí y ahora que somos hermanos, hijos todos de un mismo Padre. Hermoso, hermoso, Gaby. Bueno, muchísimas gracias al rabino Gabriel Masser por acompañarnos en este viaje hacia los orígenes del misticismo judío y nos vemos todos en un próximo episodio de PLF. Chau, chau.